¿cierto?, su participación. Eh, Sean bienvenidos, ¿cierto?, a esta primera reunión del Grupo Nacional Coordinador, ¿cierto?, la 44 a la fecha. Ahí nuevamente este grupo de trabajo, ¿cierto?, entre los distintos servicios, ministerios, ¿cierto?, y organizaciones que participan, y a quienes hemos invitado ya, no sé, Marco, pierdo la cuenta, más de 12 años. Es como uno de los grupos de trabajo más extensos que tiene los servicios públicos, así que le agradecemos a toda su participación. Hay personas que han estado desde los inicios. Yo no estoy tanto del inicio, el Marco es el que estaba más desde los inicios, pero le agradecemos, ¿cierto?, con mucho cariño que sean partícipes de esta reunión. Hoy, ¿cierto?, vamos a iniciar. Primero, ¿cierto?, voy a hacer una lectura de la agenda, después vamos a ir a cada uno de los participantes. Me presento yo primero, soy Luis Tapia, ¿cierto?, administrador del registro de emisiones, quienes, ¿cierto?, les envío los correos y todo. Hemos estado con varias cositas, así que hemos retrasado un poco esta reunión, que principalmente lo hacíamos, ¿cierto?, en los primeros días en marzo, pero, ¿cierto?, tuvimos cambio de gobierno, ¿cierto?, y aquí tenemos a Rodrigo Arregada, que es nuestro jefe de división, que va a hacer las palabras de bienvenida, y después, ¿cierto?, iniciamos las presentaciones, así que sin otro preámbulo, ¿cierto?, les presento a don Rodrigo Arregada, nuestro jefe de división de Información y Economía Ambiental, quien va a dar las palabras de bienvenida, ¿cierto?, a esta primera reunión del Grupo Nacional Coordinador del REDC. Rodrigo. Bueno, gracias, Luis. Buenos días a todos. Un placer, un honor, por cierto, estar en esta reunión, la 44ª reunión del Grupo Nacional Coordinador del REDC. Muchos saludos también a Carlos de Miguel, jefe de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible de CEPAL, Marco Serrano, el director jefe del Departamento de Información Ambiental, y a Luis Tapia, administrador del REDC, y a todos quienes se conectan hoy día. Yo tengo algunas palabras de inicio muy en la línea de lo que implica la instalación de la nueva administración. Esto es algo que lo hemos comentado con Marcos, con Luis, un poco cuál es la filosofía que hay detrás de la nueva administración y cuáles han sido los lineamientos que todas las nuevas autoridades hemos recibido. Esta es una administración que se instala sobre la lógica del trabajo colaborativo. Yo creo que ese es el lema, de alguna manera, cómo podemos articular la acción del gobierno para avanzar hacia la consecución de objetivos de desarrollo social. Hoy en día, los desafíos que enfrenta el país en términos de cambio climático, pérdida de biodiversidad, seguridad alimentaria, desastres naturales, agua, sin duda que son desafíos que nos desafían, valga la redundancia, a repensar la manera en cómo hemos venido abordando los problemas. Hoy día los problemas, podríamos decir, ambientales, son problemas sociales. Y por ende la conexión entre la dimensión social, la ambiental y la económica se vuelve fundamental para poder primero lograr una adecuada comprensión de los problemas y sobre esa adecuada comprensión poder proponer soluciones más adecuadas. Y en ese sentido la data, la evidencia que uno pueda tener acceso se vuelve clave para poder tomar decisiones basadas sobre información verificada, información de calidad. Y en eso, instancias como el REDC, de alguna manera, representan este nuevo paradigma. Sin ir más lejos, la Ley Marco Cambio Climático, recientemente aprobada y que ya se va a convertir en ley de la República una vez que sea debidamente publicada, representa de alguna manera un desafío a nivel de Estado que nos enfrenta a un nuevo paradigma de cómo nosotros debemos abordar los problemas. El cambio climático se instala como una problemática transversal para el Estado y que va a requerir esta acción coordinada. Por tanto, instancias como el REDC le dan sentido a esa acción coordinada, así que yo celebro que estas reuniones se sigan realizando. REDC para nosotros es una prioridad, sigue siendo una herramienta
que va a seguir siendo muy protagónico en lo que viene, nuevos instrumentos de política ambiental, mercado de compensaciones, instrumentos económicos para la acción climática, Escazú, que es otro contexto que también nos desafía en el sentido de propender hacia una mayor transparencia de la información. En ese sentido, RedC yo lo veo como una prioridad de Estado y así es como yo también se lo he transmitido a quienes trabajan en esto. Así que yo les doy la más cordial bienvenida, espero que sea una muy buena, una productiva reunión, así que yo estaré muy atento a lo que se vaya a discutir acá. Así que bienvenidos todos. Muchas gracias, Rodrigo, por tus palabras. Te agradecemos. Ahora, ¿cierto? Siguiendo el orden de las presentaciones, queridos, les voy a dejar a don Carlos de Miguel, ¿cierto? El jefe de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible, ¿cierto? De la CEPAL. Así que, querido Carlos, un agrado tenerte acá y esperamos, ¿cierto? Vuestra presentación, si tienes algo preparado para que puedas levantar ahí. Yo voy a dejar de Sí. compartir en estos momentos, así que quedas tu cargo. Gracias. Bueno, gracias Luis, Marcos, Rodrigo por la invitación. Voy a poner sí una pequeña presentación o pequeña, en la CEPAL lo de pequeña siempre es complicado. A ver si la ven, debieran estar viéndola ya. Sí, se está viendo, querido. Perfecto. Miren, bueno, primero agradecerles por la invitación. Un saludo. Es muy grato volver a estar en temas asociados al registro de emisiones. Tenemos una larga historia, de hecho, con Chile en este tema, dado que es uno de los países, de los pocos países de la región que tiene registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Y es algo que a nosotros nos parece fundamental como instrumento de gestión de política ambiental. Me ha pedido que hable un poco del acuerdo de Escazú. Quería explicarles el por qué para la CEPAL es importante el acuerdo y un poco el contexto, algo del contenido más centrado en el pilar de generación de información y las conexiones que tiene el acuerdo con los otros acuerdos multilaterales ambientales y con la Agenda 2030. Entonces, lo primero que quería mencionarles es que, y lo acaban de decir en la inauguración, es que los aspectos ambientales dejaron de ser, por así decirlo, algo de un 4 o 5 ambientalistas y son ahora mismo una problemática social, económica y ambiental integrable. Es decir, la protección del medio ambiente ahora es un elemento esencial para lograr el desarrollo sostenible o no sostenible. Si no protegemos la base material que sustenta la economía, difícilmente vamos a tener crecimiento económico. Y esto es más claro, sobre todo en países como los sudamericanos, que dependen de sus recursos naturales y ecosistemas. Y si uno ve esas cifras, y ahí les puse varias, la realidad es que las tendencias son un poco desalentadoras en términos de procesos de desertificación, de deforestación. De hecho, los últimos datos de deforestación del Amazonas son datos de deforestación histórica, la pérdida de biodiversidad, la pérdida de stocks de agua a través de los glaciares. Y la realidad es que en términos de modelo no vamos muy bien. Si uno relaciona emisiones de dióxido de carbono como proxy de los problemas ambientales, aunque es obvio que hay interconexiones entre todos los límites ambientales, pero esto es solo una proxy, lo que vemos es que los modelos de crecimiento que hay en el planeta y las contribuciones nacionales determinadas para mantenernos por debajo del 1,5 grados o los 2,5 grados no casan. Es decir, o se crece mucho con muchas emisiones o se crece poco con pocas emisiones, pero las tendencias son a que estamos muy acoplados en términos de crecimiento, uso energético y emisiones de dióxido de carbono. Y por tanto tenemos que andar buscando algún modelo que integre un crecimiento económico que saque de la pobreza a la cantidad de personas que todavía viven en esa situación y que a la vez permita proteger el medio ambiente. El COVID, que estábamos hablando antes, no ha ayudado mucho sobre esto en la región. De hecho, los presupuestos dedicados a la temática ambiental se han reducido radicalmente en el periodo del COVID y la institucionalidad ambiental ha flaqueado por las urgencias y otras razones. Y además, lo que vemos y la realidad de la región es que es una región muy conflictiva en términos de conflictos socioambientales. Y
se está perdiendo o se está olvidando que hay una relación entre desempeño ambiental, desempeño económico y construcción de confianza en la sociedad. Y por tanto, avanzar en esa construcción de confianza es un elemento esencial, y eso se da con transparencia, con información, con participación, como bien se ha dicho en la inauguración. Pero además en el periodo del COVID, la otra cosa que hemos visto es que se ha disminuido o debilitado los indicadores de Estado de Derecho en América Latina y el Caribe. Particularmente en Sudamérica, el 40% de los países han empeorado sus indicadores de Estado de Derecho. Y no solo esto tiene que ver con el tema de los defensores ambientales, que es parte del acuerdo de Escazú, tiene que ver con, de nuevo, la buena correlación que existe entre indicadores de Estado de Derecho, desempeño ambiental, pero también entre indicadores de Estado de Derecho y desarrollo económico. Por tanto, avanzar en construcción de confianza, avanzar en Estado de Derecho, en refortalecimiento del Estado de Derecho, son esenciales para el desarrollo sostenible. Esa integración, que por cierto es la base de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que lo que busca es combinar crecimiento económico con protección del medio ambiente y la inclusión social. Y el Acuerdo de Escazú lo que nos lleva precisamente es avanzar en caminos institucionales para rediseñar o diseñar esas relaciones que fomenten que todos los actores sean comprometidos con el desarrollo sostenible, con la construcción de ese desarrollo sostenible. Recuerden que el Acuerdo de Escazú se fundamenta en el principio 10 de la Declaración de Río de 1992 y básicamente dice que el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos, pero que esa participación además tiene que ser informada. Y por tanto, el Acuerdo de Escazú lo que busca es precisamente reforzar esas relaciones sobre la base de información y sobre la base de sistemas de cooperación al interior de los países y entre los países de América Latina. Por ello, el acceso a la información es un elemento central y para eso hay que generar información, porque no puedes acceder a información si esta no existe, y ahí es fundamental recordar que en los indicadores de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los indicadores ambientales son de aquellos que carecemos más. Hay muchos de los que no se dispone incluso metodología, en otros no se dispone la información y un pequeño grupo sí contamos con la información, pero en comparación con los indicadores económicos y ambientales estamos todavía rezagados. El acceso a la información es un elemento central de transparencia y para tomar soluciones de política basadas en evidencia. Por eso los registros son para nosotros una herramienta fundamental de gestión ambiental. Y la participación pública es un elemento central precisamente para construir esa confianza necesaria que prevea los conflictos y genere decisiones de largo plazo. Y ahí el tema de largo plazo es fundamental porque en muchas políticas asociadas a bienes públicos, como puede ser los bienes comunes, el ambiente o la educación u otras, se necesitan políticas de largo plazo que trasciendan los ciclos políticos y, por tanto, buscar consensos de largo plazo es un elemento central para el desarrollo sostenible. Y, finalmente, el tema del acceso a la justicia es un elemento central de seguridad jurídica, rendición de cuentas y certezas. Y eso es otro de los componentes esenciales del Acuerdo de Escazú. Obviamente, el Acuerdo de Escazú también tiene un foco específico en la protección de los defensores de derechos humanos en materia ambiental por la realidad de la región, que no escapa a ningún país, pero es obvio que en otras latitudes de la región la problemática es muy fuerte y en estas latitudes tal vez sea menos fuerte, pero es un elemento esencial de, por cierto, estados de derecho fuertes. Entonces, la construcción de Estado de Derecho se construye con seguridad jurídica, con rendición de cuentas, con justicia y acceso a la justicia. Entonces, estos son los elementos centrales y las razones por las cuales el Acuerdo de Escazú es un paraguas fundamental para la construcción del desarrollo sostenible. Respecto del proceso de Escazú, que me consultaban que comentase un poco al inicio. El Acuerdo de Escazú es un proceso de construcción de un tratado internacional que ha sido largo, obviamente partió en 1992 con el principio, pero se inició en el 2012 con una declaración de 10 países que lideró Chile en la cumbre de Río +20. Con eso empezó un proceso en el que todavía no se sabía si iba a haber un acuerdo
jurídicamente vinculante. Y que no se sabía era un razonamiento lógico, porque la realidad es que el Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe. Cuesta mucho construir acuerdos multilaterales regionales y particularmente en América Latina. Eso es algo que en Europa es bastante común. De hecho, para la CEPAL este es el primer acuerdo ambiental que tenemos de secretaría, pero la Comisión Económica Europa o la Comisión Económica de Asia-Pacífico tienen muchos acuerdos regionales en materias ambientales, de transporte, de contaminación transfronteriza, de aguas internacionales, pero en América Latina este es el primer tratado. Entonces, al inicio no estaba claro que iba a ser un acuerdo jurídicamente vinculante, se discutió durante 2 años los contenidos y a partir de ahí se decidió entrar en un proceso de negociación que tuvo 4 años de negociación, en el que participaron 24 países que adoptaron el acuerdo en Escazú, por eso lleva el nombre, en Costa Rica, en el 2018. Después de eso empezó los procesos de firma y ratificación. Como ustedes saben, hay ahora mismo 24 países que firmaron el acuerdo. No son los mismos 24 que negociaron el acuerdo. Y hay 12 países que ya ratificaron. Y de nuevo, en los 12 países que ya han ratificado no son los mismos ni siquiera que negociaron el acuerdo. De hecho, el primer país que ratificó el acuerdo de Escazú, que firmó y ratificó el acuerdo de Escazú, fue Guyana, que no lo había negociado. Entonces, ahí hay una situación de países que han adoptado, países que han firmado y países que han ratificado. La diferencia, para aquellos que no estén en conocimiento de los procesos internacionales, la adopción es básicamente cuando los países terminaron de negociar el texto del acuerdo y dijeron, este es el texto que nos parece equilibrado, que nos gusta y que estamos conformes. Eso lo hicieron 24 países, hasta ahí sí estaba el caso de Chile, representado a través de su Cancillería, Ministerio del Ambiente, y a partir de ahí se abre a la firma. La firma es, por así decirlo, la expresión política del Ejecutivo de rubricar su respaldo al acuerdo. Y hay, como les decía, hay 24 países que firmaron el acuerdo y una vez que se firma empiezan los procesos de ratificación. La firma tiene un periodo de firma. Ese periodo ya terminó. Entonces, aquellos países que no firmaron, como es el caso de Chile, entran por proceso de adhesión. Una adhesión y una ratificación son exactamente lo mismo. Básicamente es el compromiso del país con el acuerdo y es lo que da el carácter de vinculante del acuerdo. Entonces, cuando uno se adhiere, en realidad hace un único paso, que es la expresión política del Ejecutivo más la confirmación del Legislativo a través de un proceso de ratificación o de adhesión parlamentaria. Entonces, en el caso de Chile, que me preguntaban, en Chile ya están en un proceso avanzado, fue un compromiso del presidente nada más asumir, que lo insertó en el Congreso. De hecho, el presidente Boric estuvo en la primera conferencia de las partes del Acuerdo de Escazú, inaugurándola, y ahí se insertó el proyecto de ley en el Congreso para su respaldo, que ya pasó por el trámite de la Cámara de Diputados. De hecho, pasó por 3 comisiones, Ambiente, Relaciones Exteriores y la de Futuro, Ciencia y Tecnología. En todas se aprobó por una amplia mayoría, fue a diputados, se aprobó por una amplia mayoría y ahora está en discusión en el Senado. Una vez concluya el Senado, esperamos que con un trámite positivo, respaldado en forma transversal y mayoritaria, por cierto, todos los países que han ratificado lo hicieron por amplia mayoría, la inmensa mayoría de ellos por unanimidad de sus congresos. Entonces, una vez el Congreso termine ese procedimiento, ahí se deposita ante el Secretario General de Naciones Unidas, que es el depositario, y ya se convierte en un país parte. Y como estamos en el proceso, entró en vigor el acuerdo. Según el acuerdo, una vez que 11 países ratificasen, esto es un acuerdo solo de América Latina y el Caribe, una vez que 11 países ratificasen, el acuerdo entraba en vigor. Y una vez que entra en vigor, ejerce sus funciones y su obligatoriedad para aquellos países que son parte. A partir de ahí empezó un proceso
de preparación de la primera conferencia de las partes, que se realizó ahora entre el 20 y 22 de abril aquí en Santiago, en las oficinas de la CEPAL, donde ya se siguió construyendo la institucionalidad del acuerdo, básicamente aprobando las reglas de procedimiento para la conferencia de las partes y las reglas de procedimiento para el Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento. Entonces, esto es un poco el proceso. Chile está muy avanzado y esperamos que 3 o 4 países más a lo largo de este año se sumen como países parte, entre ellos Chile. El acuerdo tiene como objetivo la implementación de los derechos de acceso. Son derechos procedimentales, es decir, son derechos que te ayudan a hacer las cosas. Entonces son instrumentales para construir la Agenda 2030, pero son instrumentales para avanzar en la agenda de cambio climático, son instrumentales para hacer con la política ambiental, son instrumentales para cumplir con Basilea, Rotterdam u otros acuerdos multilaterales ambientales, y tienen que ver con acceder a la información, participar en los procesos de toma de decisiones y acceder a la justicia en asuntos ambientales. El acuerdo de Escazú no es punitivo, es un acuerdo de cooperación y fortalecimiento de capacidades, y el objetivo final es lograr medio ambiente sano y desarrollo sostenible. Respecto del acuerdo, es un acuerdo que tiene una estructura muy similar a cualquier acuerdo multilateral ambiental, como pueden ver en el Acuerdo de París o la Convención de Minamata, con su preámbulo, objetivo, definiciones, y tiene estos 3 pilares, más el 4º pilar sobre protección de defensores de derechos humanos en materia ambiental, que se incorporó en la negociación precisamente porque América Latina es la región más peligrosa del planeta para aquellos que defienden el medio ambiente. Y eso no solo son personas de comunidades locales o activistas ambientales. En muchos países matan a funcionarios públicos por defender el ambiente, a los guardaparques o a un fiscal que quiere perseguir un delito ambiental. Entonces, eso se pensó que era una problemática fuerte y se incorporó al acuerdo. Y el 5º pilar tiene que ver con el pilar transversal de fortalecimiento de capacidades y cooperación. Respecto a los temas asociados al registro de emisiones, mencionar que en el artículo 6, que tiene que ver con transparencia activa, es decir, generación de información, hay provisiones específicas para desarrollar informes periódicos del estado del medio ambiente, algo que, por cierto, el Ministerio venía haciendo, desarrollo de sistemas de alerta temprana ante desastres, algo que también en Chile se cuenta, y el desarrollo de registros de emisiones y transferencia de contaminantes, por mencionar otros. Y ahí Chile es un país importante en la región porque solo hay 2 países de América Latina que tienen registros, que son Chile y México. La provisión del acuerdo de Escazú, que tutela la generación de registro de emisiones, está en el artículo 6, y básicamente lo que dice es: cada parte tomará medidas para establecer un registro de emisiones y transferencia de contaminantes al agua, al suelo, al subsuelo y de materiales y residuos bajo su jurisdicción, el cual se establecerá progresivamente y se actualizará periódicamente. Entonces, en este caso en particular, Chile estaría desde luego cumpliendo, y de hecho el objetivo es que Chile apoye o nos ayude a apoyar a otros países de la región en el desarrollo de registros, como ya hicimos en periodos previos y coincidimos de hecho con Chile y con otros países de la OCDE apoyando estos desarrollos. Para nosotros, como les decía, integra muy bien el registro, es un ejemplo muy bueno de acuerdo de Escazú, de lo que busca el acuerdo de Escazú, porque genera información para el público en general, pero también para el sector privado al ver mejores procesos a través de las emisiones que generan y tecnologías que pueden ser más limpias, anticipar riesgos y contingencias, pero para el sector público porque le permite cruzar información y saber dónde están las emisiones, dónde están, qué contaminantes, cuánto, a qué medio, cómo se distribuyen, y eso cruzándolo con otras informaciones, por ejemplo, de ordenamiento territorial u otras, puede diseñar mejor su planificación y gestión tanto económica como de ordenamiento territorial, por ejemplo, ordenamiento urbano, y también generar indicadores ambientales para otras políticas públicas. Como les decía, para ir concluyendo, el acuerdo de Escazú y los registros de emisiones y los contenidos del acuerdo de Escazú están incorporados en la mayoría de los acuerdos multilaterales ambientales, que todos reconocen la importancia del acceso a la información, la participación, el acceso a la justicia. Ayer, en un momento
para esta presentación me puse a ver los articulados y ustedes pueden ver que tanto Basilea como Estocolmo, como Rotterdam, como Minamata, aquellas convenciones relacionadas con los registros de emisiones y transferencia de contaminantes, todas tienen artículos específicos resaltando lo fundamental de generación de información y de su acceso para la toma de decisiones de política pública, pero también para el conocimiento general, de manera que se genere concienciación y se produzcan las transformaciones necesarias. Y acá está el mapa de la situación de los registros, que como podrán ver, queda mucho por hacer en América Latina y Caribe. México, esto es parte del observatorio, les mencionaré lo que es el observatorio, pero México y Chile son aquellos países que tienen registro operativo en serio, por así decirlo. Hay varios otros que están avanzando, Perú, varios centroamericanos que tuvieron cooperación internacional, empezaron con ese trabajo. Probablemente Perú es el siguiente que pueda tener un registro similar al chileno, y varios otros están con intención de avanzar en ello o tienen capacidades para hacerlo. Obviamente aquellos países que han entrado recientemente en la OCDE, como es el caso de Colombia o Costa Rica, previsiblemente tendrán que hacerlo porque los países de la OCDE todos tienen registro de emisiones y transferencia de contaminantes, y por cierto para los países europeos es parte del protocolo de registro de emisiones y transferencia de contaminantes, con lo cual tienen obligatoriedad también de tenerlos. No solo es eso en información en lo que necesitamos avanzar, por ejemplo, solo por ponerles un gráfico de telaraña, básicamente la mitad de los países de la región cuentan con sistemas de información ambiental. Eso significa que la otra mitad no tiene, y por eso tenemos que avanzar en eso. Muchos países no tienen leyes de acceso a la información y tenemos que avanzar en eso. Entonces hay muchísimas cosas en el Acuerdo de Escazú que permitirán la cooperación internacional a la región, pero también la cooperación entre países. Y esa cooperación y esa implementación del acuerdo, tal y como está establecido en el acuerdo, se basa en la progresividad y las circunstancias nacionales, sobre la base de esas prioridades y necesidades, y el máximo órgano que tutela la implementación del acuerdo tiene que ver con la conferencia de las partes, es decir, son los propios estados. Para mencionarles que el Acuerdo de Escazú establece un centro de intercambio de información que se ha convertido y se fue desarrollando durante el acuerdo en el Observatorio del Principio 10 de América Latina y el Caribe, que está en la CEPAL. El gráfico que les mencionaba de registros es de ahí. Les invito a revisarlo, porque ahí se cuenta con toda la información de tratados, de jurisprudencia y mucha documentación sobre la situación de la región respecto al Acuerdo de Escazú, y también después hay muchos infogramas, gráficos y documentos que les pueden ser útiles para entender el acuerdo en forma simple. Ahí les puse dos que hicimos más pensando en los jóvenes. Y el otro elemento que es fundamental es que el Acuerdo de Escazú está generando mucha expectativa, pero también mucho apoyo de distintos actores internacionales. Desde el Parlamento Europeo, que sacó una resolución de apoyo al Acuerdo de Escazú en el contexto de la lucha contra el cambio climático, a, por ejemplo, el Banco Centroamericano de Integración Económica, que ya firmó con la CEPAL un convenio para apoyar a los países centroamericanos en la implementación, o la propia OCDE y la banca multilateral con las que venimos trabajando, y varios bancos, incluyendo el Banco Mundial, también junto con el centroamericano ya han comprometido apoyos a la implementación. Así que hay muchas posibilidades de tener apoyo desde actores internacionales, pero también de cooperación. Ya la cooperación alemana, francesa, también están trabajando en varios países de la región en algunos aspectos específicos de implementación. Y respecto a la Agenda 2030, solo mencionarles que el Acuerdo de Escazú es instrumental para conseguir toda la agenda, pero que en objetivos específicos, no solo el 16, que es directamente relacionado con el Acuerdo de Escazú, porque busca paz, justicia, instituciones sólidas, Estado de Derecho, transparencia, sino en todos los demás hay provisiones específicas que están relacionadas con el articulado del Acuerdo de Escazú. Y solo por ponerles un ejemplo, por ejemplo, en el artículo 12 sobre cambio de patrones y producción y consumo hay indicadores que hablan de generación de información y conocimientos para el desarrollo sostenible y de armonía con la naturaleza. Pero en el artículo 11 sobre gestión urbana se habla de planificación y gestión
participativas, que es el segundo pilar del Acuerdo de Escazú, que son los procesos participativos. Y en el ODS 3 se habla de desarrollo de sistemas de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de riesgos, que es también parte de los contenidos del Acuerdo de Escazú. Finalizando, esta es la página del acuerdo. Ojalá se registren en el mecanismo público regional, porque ahí van a tener información de todo lo que pasa en el acuerdo, incluyendo las siguientes reuniones y las oportunidades de capacitación o seminarios que se dan. Y esta es la página de la COP, donde están todas las decisiones que se adoptaron en esta primera COP, que pueden revisarlas, y la declaración política que se adoptó. Y, por cierto, pueden incluso ver lo que pasó en la primera COP, porque el Acuerdo de Escazú es bastante transparente, o totalmente transparente, porque todo se transmite y todo el mundo puede seguir las reuniones y, de hecho, participar en ellas. Con esto lo dejaría, pero, por supuesto, quedo abierto a cualquier pregunta que quieran del contenido del acuerdo o de los siguientes pasos. Muchas gracias, querido Carlos. Te agradecemos muy gratamente tu presentación. Fue bastante ilustrativa y ahí creo que quedamos con bastante antecedentes. Tenemos la ronda de preguntas al final de las presentaciones, así que te agradezco ahí tu gentileza al indicar aquello. De acuerdo a la agenda, ¿cierto? Seguimos con la presentación de Marcos Serrano, el jefe del Departamento de Información Ambiental, quien nos va a presentar, ¿cierto?, Escazú y el derecho a la información y cómo avanza el registro de emisiones y transferencia contaminante de Chile. Así que, Marcos, tú tienes, no estamos viendo nosotros mismos aquí. Esa es la idea. Esa es la idea. Ahí, Bueno, ahí se está viendo tu presentación. Perfecto. No, se está viendo el... Déjame cerrar aquí todos los mensajes patrocinadores. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Un placer estar aquí en la 44ª reunión del GNC, que ya le comentaba a nuestro jefe, vamos a cumplir como 20 años, ¿no? Desde que comenzamos de manera, podríamos decir, por invitaciones a través de oficio, ¿no? A todos los servicios públicos y también la industria. Ha sido un camino, yo creo, una experiencia súper enriquecedora para todos los que hemos participado en ella. Yo voy a hablar de alguna manera cómo se aterriza Escazú en materia de acceso a la información, ¿no? Yo no me voy a meter en el tema de participación pública y justicia ambiental porque no es el ámbito de acción de nuestra división y departamento. Y también el tema de los Red Safe y principalmente lo que señaló Carlos de respecto al fortalecimiento de capacidades y cooperación. Bueno, el contenido son 7 puntos, como ustedes ven ahí, en el cual vamos a hacer un repaso muy rápido. Todos conocemos en general, los presenta la ley de medio ambiente respecto a lo que tiene que ver con el acceso a la información, cuáles son los sistemas de información que consagra el derecho a la información, la obligación de Escazú, una mirada internacional de qué debe contener un REDC, ¿no? Principalmente para los países que no han abordado todavía este desafío. Las principales características de REDC en Chile, algo que ya se presentó, ¿no? Los estados de los REDC en Latinoamérica y el Caribe, el trabajo de cooperación que ya hemos iniciado con algunos países, y la experiencia europea principalmente en lo que tiene que ver con el protocolo de Kiev. Bueno, en materia de acceso a la información, como ustedes saben, a partir de la modificación de la institucionalidad ambiental solicitada, ¿no?, en la primera evaluación de desempeño ambiental que hizo la OCDE en nuestro país para su proceso de acceso, se estableció el acceso a la información como un instrumento de gestión ambiental. Y esto es muy importante porque se relevó el tema del acceso a la información ambiental al mismo nivel de otros instrumentos ambientales de la ley, ¿no? Y ahí se consagra entonces el derecho a acceder a toda la información de carácter ambiental, ¿no? Se establece ahí también una correlación con la ley 20.285 sobre acceso a la información pública, que de alguna manera muchas de las obligaciones que están en el Acuerdo de Escazú están de alguna manera cumplidas a través de esta ley. Bueno, básicamente, y esto revisando el acuerdo, son casi idénticos, ¿no?, estos elementos que se presentan acá en los literales respecto a lo que se entiende por información ambiental, de carácter escrita, visual, sonora, electrónica, etcétera, los estados de los elementos del medio ambiente, ¿no?, principalmente aire, agua, suelo, pero también las áreas protegidas, la diversidad biológica, y luego en la letra B todo lo que tiene que ver con las presiones, podríamos decir, ¿no?, sustancia, energía, ruido, residuos que puedan afectar
estos elementos. Y finalmente establece también que hay acceso a la información, a todos los actos administrativos relativos a las materias ambientales, los informes de cumplimiento de la legislación ambiental, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los análisis económicos y sociales y los estudios realizados respecto a lo que tiene que ver con los actos administrativos, ¿no? Otro elemento fundamental que ya se había mencionado anteriormente, el estado de la salud y la seguridad de las personas, patrimonio cultural también, bueno, y otra información que verse sobre el medio ambiente. Entonces, hay un fuerte elemento en nuestra ley que, de alguna manera, como vamos a ver más adelante, ya nos ha obligado a cumplir con ciertas obligaciones del artículo de Escazú. Ahora, concretando este instrumento de gestión ambiental en un sistema en específico, en el 31 TER, como ustedes saben, se establece el Sistema Nacional de Información Ambiental, que podemos ver ahí, ¿no? su página principal, en el cual se establecen obligaciones que están en los literales de la letra A a la H, que son todo lo que tiene que ver con normativa ambiental y los tratados y convenios de acuerdos internacionales. Obviamente, cuando se apruebe, y esperamos que así sea por el Congreso, por el Congreso, bien digo, en el Senado, va a ser parte, obviamente, del acuerdo de Escazú de esta normativa. Todo lo que tiene que ver con los informes sobre el estado del medio ambiente, sus resúmenes, autorización administrativa de carácter ambiental, no sé, también las instituciones públicas que cuentan con información ambiental, los dictámenes de Contraloría, sentencias de los tribunales en materia de ambiental y también otras resoluciones de carácter general. Nosotros como división y departamento se hizo un esfuerzo importante, ahí coordinado por María José Herrera, que también está presente en esta reunión, de concebir toda esta información y ponerla a disposición de la ciudadanía, utilizando principalmente distintas tecnologías que nos permitan disponer electrónicamente de esta información. Y además, para finalizar lo que tiene que ver con este instrumento, el artículo 31.4 señala, ¿no?, que cualquier persona que vea lesionado su derecho a acceder a la información podrá recurrir entonces a la autoridad competente, en este caso el Consejo para la Transparencia, respecto al acceso a la información pública. Por lo tanto, ahí ya hay un concepto bastante general que nos permite ver cómo el acceso a la información está consagrado tanto en la Ley de Medio Ambiente como en la Ley de Acceso a la Información Pública. Si nosotros revisamos todos los sistemas de información que consagran el derecho a información, bueno, tenemos, ya nos mencionamos el CINEA, pero también está el sistema de información de cumplimiento de aplicación de la normativa ambiental, que de alguna manera es recogido con el CINEA, pero desde mi punto de vista todavía nos queda por avanzar en este artículo 70, letra Q. Los que son más antiguos en el REDC comprenderán ahí o entenderán que nosotros hicimos un esfuerzo en los primeros informes que establecíamos, por lo menos para las normativas de emisión y los planes de contaminación, el cumplimiento de cada una de estas normas, ¿no? Y ahí establecíamos también en la página web este cumplimiento, y todos los servicios públicos nos entregan esta información: Ministerio de Salud, Superintendencia de Servicios Sanitarios, Directemar, entre otros. Ahí yo creo que tenemos una deuda en esta materia que tenemos que avanzar y profundizar. Está el sistema de información sobre permisos y autorizaciones ambientales del SEA, ¿no? Está el sistema de información de las líneas de base de los proyectos sometidos al sistema de evaluación de impacto ambiental, ahí están también su URL, el SNIFA, ¿no?, de la Superintendencia de Medio Ambiente, y también el CINCA, ¿no?, en materia de lo que tiene que ver con calidad del aire. Respecto a los registros administrativos ambientales, tenemos dos registros administrativos, uno de carácter obligatorio, que versa obviamente esta reunión, que son los registros de emisión y transferencia de contaminantes, y uno de carácter voluntario, que es el Registro Nacional de Áreas Protegidas, ¿no?, que cuenta con una página web donde se pueden ver todas las áreas protegidas, tanto públicas como privadas. Bajando ya al avance, ¿no?, en la implementación de Escazú en materia solamente de acceso a la información, de acuerdo a un análisis realizado por mí, por lo tanto no hay una fuente oficial del Ministerio aún, tenemos un 53% de las obligaciones que están establecidas completadas, ¿no? Es decir, ya el país hizo el esfuerzo a través de lo que acabo de mencionar de sus leyes anteriormente. Tenemos un 17% en estado de avance, es decir, tenemos avance y podemos, si existen los recursos para ello, completarlas, creo yo, al 2023, principio del 2024, pero hay una serie
de articulado y obligaciones, que es el 30% donde no tenemos ningún avance. Si pudiéramos considerar cuáles son los elementos estructurales, ¿no?, que debe contener un RET-C, pensando, ¿no?, en toda la región, pero también en lo que es nuestro RET-C, yo creo que aquí lo más aconsejable sería utilizar los lineamientos de la recomendación de la OCDE respecto a este tema, ¿no? Ya el año 2020, el grupo de trabajo de los RET-C, donde participa Chile, definió cuáles son los componentes que desencadenan este informe, ¿no? Entonces, dentro de los elementos principales, obviamente, tiene que haber una lista de los productos químicos que se van a establecer en este registro. Uno de los elementos que pudimos también incorporar los países más nuevos en este grupo de trabajo son también las categorías pertinentes en contaminantes. Japón y Estados Unidos, obviamente, como industrias fuertes en materias químicas, lo consagrará solamente a químicos, y se pudo hablar de contaminantes, como de alguna manera nosotros lo recogemos en nuestro RET-C en base a lo que está definido como contaminante en la ley de medio ambiente. ¿Cuáles son los principales sectores productivos, ¿no?, con fuentes puntuales que generan esta emisión y las transfieren? Umbrales también para poder establecer cuáles son aquellos sectores que se deben reportar en este registro, y ahí a nivel de lo que son los países se establecen ya sea por cantidad de trabajadores, cantidad de productos químicos o las emisiones, ¿no?, transferencias que se establecen. Obviamente cada uno de estos elementos lo define cada uno de los países de acuerdo a sus realidades, ¿no? Luego, uno de los elementos principales tiene que ver con la comparabilidad internacional. Yo creo que este es un desafío también importante en lo que tiene que ver con los RET-C de América Latina y el Caribe. Y para eso, obviamente, hay ciertos directorios, ¿no?, internacionales, como por ejemplo el CAS para las sustancias químicas, o también el SIU, ¿no?, para poder clasificar las actividades industriales, que nos permiten de alguna manera tener algunos elementos para esta comparabilidad internacional. Obviamente, un elemento fundamental es la presentación de los informes y los datos, ¿no? En lo posible abarcar todos los medios o componentes ambientales, emisión al aire, al agua, al suelo, y las transferencias, obviamente, para el tratamiento, recuperación y eliminación, principalmente ahí todo lo que tiene que ver con lo que son los residuos, ¿no? Presentar informes periódicos, ¿no?, de carácter anual. Generalmente todos los países que ya tienen registro de emisiones se hacen estos reportes anuales. Que los informes obviamente estén en línea, ojalá electrónicamente, y que de alguna manera uno de los elementos característicos de nuestro RET-C, que todo lo que son permisos de funcionamiento, licencia, no se dupliquen en estos informes, ¿no? Y ahí se consagra en nuestro caso el tema de la ventanilla única. Los mecanismos de presentación de esta información son informes voluntarios obligatorios. La gran mayoría de los países tiene obviamente informe obligatorio, y creo que por la cultura de nuestra región todos los informes también deberían ser de carácter obligatorios, ¿no? Y de hecho los países que han avanzado en la región como Perú, Colombia, Costa Rica, justamente lo que falta es el cuerpo normativo que obligue a tener estos registros. Un elemento fundamental también que tiene que ver con la calidad de datos es la verificación, ¿no?, la entrada y salida, lo que tiene que ver con la gestión de los datos. Es un elemento que consume muchas horas para tener información de calidad, y que estos datos sean accesibles al público de manera oportuna, ¿no?, y que sea fácilmente entendible por parte del ciudadano. Y obviamente que cada uno de los RET-C tiene que tener flexibilidad a las necesidades cambiantes de la parte afectada, principalmente, por ejemplo, por la entrada en vigencia de nuevos acuerdos internacionales o normativas que cada país adopte. Entrando ya y bajando todo este tema a lo que son las principales características del RET-C en Chile, bueno, un elemento fundamental y que creo yo que cualquier RET-C que se construya tiene que ver con tener una gobernanza sólida y participativa desde el inicio. Nosotros consagramos, si bien como señalé, el GNC comenzó a funcionar en el 2003, el 2000
2005 ya se consagra de alguna manera con instrumento administrativo, que fue el acuerdo del Consejo de Ministros de la CONAMA. Ya el 2013 queda en el reglamento RED-C, ¿no? GNC, que involucra a gran parte de los organismos públicos que tienen que ver con la materia, y también con organizaciones privadas como la Asociación de Industriales Químicos, que nos ha acompañado desde el inicio en este proceso, la Confederación de Producción y el Comercio, y Fundación Terran, y en un principio también Greenpeace, que han sido también fundamentales para el entendimiento por parte de la ciudadanía de este tema. En el caso, como ustedes saben, la mayoría, ¿no? Una de las características principales característica principal de nuestro RED-C es el sistema de la ventanilla única RED-C, donde se definen algunos componentes que creo yo que son relevantes, ¿no? El definir una contraparte por parte del establecimiento que declara, ¿no? Este es un elemento clave para nosotros, de que cada establecimiento o cada empresa, por cada uno de sus establecimientos, designe un encargado que oficialmente es nuestra contraparte técnica para todo lo que es la comunicación y el cumplimiento de las obligaciones. Un socio estratégico, obviamente, el servicio de puestos internos, que nos permite acceder a su base de datos respecto a todo lo que son el rol único tributario, los RUT, tanto personas naturales como jurídicas, que nos permite de alguna manera tener la certeza de que esa empresa o esa persona jurídica tiene actividades no autorizadas en el país. Bueno, y luego de eso consagramos también el tema de la clave única, ¿no? Que ya está lo suficientemente, creo yo, conocida en todo el país a raíz de la pandemia, y de todos los permisos que se acceden para el Estado, ¿no? Yo leía que son, no sé, entre 600 permisos públicos que se pueden acceder a través de clave única, y a partir de eso entonces se ingresan a los sistemas sectoriales que administran distintos servicios públicos, como la SMA, el Ministerio de Salud, la CIS, el SAC, ¿no? Y cada uno de estos servicios entonces tienen sus sistemas sectoriales. El Ministerio del Medio Ambiente también tiene sus sistemas sectoriales, ¿no? Que están establecidos por distintos cuerpos normativos, y que en definitiva significan que toda la información que debe entregar el sujeto obligado está en estos sistemas. En el caso de los sistemas sectoriales de otras instituciones públicas, declaran en sus propios sistemas, pero después, al estar toda esta información normalizada desde su ingreso, es enviada al Ministerio para su publicación, y obviamente para todos los instrumentos que el Ministerio establece en su ley, como son informes de Estado del Medio Ambiente, también acuerdos internacionales, ODS, y reporte del Estado del Medio Ambiente también de la OCDE. Tenemos en materia de lo que son los reportes de emisión al aire, al agua, residuos peligrosos y residuos no peligrosos como componentes esenciales de este registro. Pasando a los principales sistemas sectoriales que administra el Ministerio del Medio Ambiente, y en específico nuestra división y departamento, tenemos el registro de fuente y proceso y el registro único de emisiones atmosféricas. Ahí, fíjense en las viñetas, ¿no? Que son pequeños establecimientos. Hay un trabajo importante de diseño en esta presentación. El RFP creo que es un instrumento fundamental para el registro, obviamente, de todas las fuentes, ¿ah? Aquí esto es como cuando uno registra los automóviles, ¿no? Que hay un registro único donde se puede acceder a esta información, que por cierto nosotros vamos a hacer un convenio con el registro civil para acceder a esa información a raíz de la ley RED, principalmente en lo que tiene que ver con gestores, principalmente transportistas. Hicimos algo similar, de manera que la industria pueda hacer este registro de su fuente de proceso y todos los sistemas sectoriales como el RUEA, el sistema, ¿no? de declaración de termoeléctricas, el sistema de impuestos verdes, o también las normativas, utilicen un mismo catastro. También sirve, ¿no? como base para el registro de caldera y turbina, el impuesto verde, esto que ya va a quedar este año, ¿no? Desactualizado, o más bien dicho, se cambia, ¿no? el umbral por emisiones. En materia de CO2, 25.000 toneladas, en materia de material particulado, 100 toneladas, y es el umbral entonces que va a establecer quién no paga impuestos. También está todo el catastro del grupo electrógeno,
para el cumplimiento de esta norma, y un elemento fundamental que se incorporó tiene que ver con la trazabilidad de este grupo electrógeno. Como ustedes saben, estos grupos son arrendados y se transitan en todo el territorio nacional, y también ahí existe esta información. Son aproximadamente 41.000 registros que se tienen actualmente entre fuentes puntuales, chimeneas y los sistemas de abatimiento. Y un elemento también, yo creo que bastante innovador, tiene que ver con los diagramas de procesos que permiten justamente obtener un dato de calidad a partir de factores de estimación al incorporar todos los procesos, algunos de ellos muy, muy complejos. Y luego está el RUEDA, que de alguna manera es el instrumento que da cumplimiento al Decreto Supremo 138 del Ministerio de Salud, y que cuenta con una guía metodológica, ¿no?, que permite establecer cuáles son las emisiones, ¿no?, estas fuentes puntuales a través de factores de emisión. Cuenta también con un módulo de reporte muestreo para dar cumplimiento al plan de descontaminación de la región metropolitana en la RCA, que eso es fundamental, sobre todo en este episodio es crítico para los PPDA. Y también el tema de los COPs. Hay aproximadamente entre 10.000 y 15.000 establecimientos que declaran actualmente, y obviamente también va a tener un papel relevante en establecer cuáles son los establecimientos, como lo hace actualmente, que pagan impuestos verdes, y también en reportar los gases de efecto invernadero de acuerdo al artículo 41, ¿no?, de la ley de cambio climático recientemente aprobada por el Congreso. El otro elemento importante es el SINADE. Como ustedes saben, ahí se incorporó el concepto de trazabilidad, ¿no?, para poder tener este principio de circularidad de la red REP. Este es un tema bien complejo. Como ustedes saben, el sector de los residuos es bastante poco regulado en materia de lo que tiene que ver con el mercado, y entonces tratamos de hacer toda esta circularidad desde el generador, que puede ser municipal, industrial, hasta la instalación de recepción y almacenamiento de residuos, de manera de que este actor, ¿no?, intermediario sea responsable de recepcionar y señalar si este residuo se va a valorizar o se va a eliminar, y posteriormente el destinatario final, que pueda recepcionar los residuos como los rellenos sanitarios, o valoriza este producto. El otro sistema, creo, interesante, es que también administra nuestra división, el desempeño ambiental empresarial, que justamente comienza su declaración ahora en el mes de junio, y que cuenta con un formulario de producción respecto a los consumos de agua, electricidad y combustible, y otro formulario de producción. A partir de, ¿no?, del SIU se desprenden los códigos de clasificación de productos, y estos productos en definitiva se declaran a través de la unidad física, ¿no?, en pesos, que en definitiva viene esta información del formulario 29 del Servicio de Impuesto Interno, y con eso más el gasto de protección ambiental, tanto para los costos operacionales como de inversión, al aire, el clima, los residuos y también los riles, permiten, ¿no?, elaborar este índice de desempeño, este desempeño ambiental empresarial, que Luis nos va a comentar ahí, un instrumento que estamos finalizando, que va a ser, yo creo, muy significativo para el sector productivo. Algunos datos relevantes: bueno, tenemos actualmente al día de ayer 37.722 establecimientos, la mayor cantidad en la región metropolitana, 20.000 representantes, tenemos una cantidad de usuarios cercana a los 50.000. Los tickets, ¿no?, desde que se inició la versión 2 de la ventanilla única, han ingresado 35.000 tickets, más de 35.000 tickets. Nosotros, a través de la mesa de ayuda, y principalmente la labor que cumple Marisol Piña y Claudia Gajardo, respondemos anualmente 8 veces más que todas las OIR y SAIP que se llegan al Ministerio de Medio Ambiente. 8 veces más que todo el trabajo que se realiza por el Ministerio de Medio Ambiente. Ese tema es importante. Instrumentos estratégicos que se utilizan en la REDC, ya lo mencioné en la ley de cambio climático, obviamente acceso a la información ambiental, el tema de impuestos verdes, la REP, el sistema de información de la REP, el REDC, y obviamente para los inventarios de la emisión al aire y al agua. Esto ya se mencionó, pero es una fuente distinta, que es la UNESA, que es la CEPAL de Europa. Respecto a los países que tienen REDC, hay avance o inicio de actividad en varios países. Nosotros hemos tenido una cooperación bien fructífera con Perú, Colombia y Costa Rica principalmente,
Y bueno, la idea también, como se mencionó anteriormente, es poder fortalecer también las capacidades y la cooperación en esta materia, como lo hemos hecho históricamente. De hecho, ya en la COP1, en un side event que organizó la World Resource Institute y la EPA, participamos también en cómo se podría Chile apoyar a los países o profundizar estas materias en lo que tiene que ver con los REDC. Por último, yo creo que puede ser tal vez una forma de ordenar también lo que tiene que ver con el desarrollo de los registros de emisiones y transferencia contaminante en base a lo que es el acuerdo de Escazú, como se hizo a través del convenio de Aarhus en Europa, este protocolo de Kiev que entró en vigencia en el 2009 y que su objetivo no es mejorar el acceso público a la información ambiental mediante estos registros de emisiones y transferencia contaminante, y que se obliga, ¿no?, a las empresas privadas a declarar esta información. Este protocolo cuenta con 30 artículos, 4 anexos, ¿no?, que se establecen ahí umbrales de reporte, número de trabajadores, tanto por emisiones de contaminantes como también disposiciones de operación y recuperación, ¿no?, de los residuos, y también un sistema de arbitraje. Esa fue mi presentación. Disculpen si me pasé algunos minutos, pero estaba muy entusiasmado. Muchas gracias. Gracias, querido Marcos, por tu presentación. Yo voy a continuar entonces con lo que establece la agenda. Me pueden comentar ahí cuando aparezca mi pantalla. Creo que está mostrándose ya. Se ve ahora, sí. Sí, simplemente ahí acabamos de dos presentaciones, la primera de Carlos de Miguel, ¿cierto?, la segunda de Marcos Serrano, y continúo yo, ¿cierto?, con el plan de trabajo del registro de emisiones, ¿cierto?, para este 2022. Así que le agradecemos, bastante interesantes las dos presentaciones. Ahí la última, ¿cierto?, de Marcos Serrano haciendo como el aterrizaje específicamente a lo que hemos realizado como país, ¿cierto?, y todas las normativas asociadas. En esta presentación, como bien también indicaba Marco, estamos trabajando fuertemente durante este año, ¿cierto? Ya cerrando lo que es el dashboard del sistema de ventanilla única del REDC, que creo tiene hartos elementos muy interesantes, ¿cierto? Y que calzan sinérgicamente con lo que presentó Carlos de Miguel respecto a la información. Eso vamos a ir mostrando un poco. Voy a hablarle muy general, ¿cierto?, de los otros puntos que vamos a estar trabajando. Creemos que hay una necesidad de hacer una modificación en el Sistema Nacional de Declaración de Residuos No Peligrosos, que es SINADER, con respecto a la integración de los gestores. Ahí vamos a comentarle un poco a modo general cuál es la idea, ¿cierto? También hay un trabajo que está liderando ahí nuestro colega Juan Luis Pizarro, ¿cierto?, con respecto a la modificación del reglamento por la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático. Hemos desarrollado un procedimiento de verificación de datos asociado a REDC, ¿cierto?, a solicitud de la Contraloría General de la República, y también les vamos a comentar muy generalmente de qué se trata, y obviamente acá el enlace que tiene que cargar la información durante este mes de mayo, ¿cierto? Más o menos le vamos a enviar esa información. Estamos trabajando con nuestros queridos colegas de la Oficina de Economía Circular, ¿cierto?, con el concepto de consumo industrial. Ahí muy brevemente le voy a comentar aquello, ¿cierto? A futuro quizás vamos a invitar a nuestra colega Jimena que nos explique un poco este trabajo. Voy a hablar muy brevemente igual de las licitaciones que se están efectuando durante este año, que es el soporte y mantenimiento de nuestros sistemas. Hay varios sistemas que están trabajando. Y finalmente de la estimación de fuentes no puntuales que otra consultoría, ¿cierto? Con respecto al dashboard, ¿cierto? Nunca está de más mostrarle un poco, ¿cierto?, el esquema, lo que hace un registro de emisiones, ¿cierto? Que un establecimiento sea industrial o no industrial, valga la redundancia, en el sentido de que todos generan de alguna forma emisiones, residuos, ¿cierto? Y hay transferencia de contaminantes a distintos medios, ¿cierto?, que es el sentido que de alguna forma tienen los establecimientos que ingresan al sistema de ventanilla única que mostró Marco, ¿cierto?, en ese diagrama. El año pasado, ¿cierto?, se desarrolló una encuesta que tuvo casi 400 respuestas de los distintos encargados de establecimiento, donde se les preguntaban un set de preguntas. Aquí solamente saqué un extracto de algunas de ellas, ¿cierto?, en relación a elementos de gestión
que podrían ser interesantes, ¿cierto?, para potenciar la evaluación de su establecimiento con respecto al cumplimiento, ¿cierto?, y a la declaración y reporte que hacen los sistemas sectoriales. Entonces, saber, ¿cierto?, cuánta es la cantidad aproximada de establecimientos que es responsable, ¿cierto?, qué información asociada a estos establecimientos podrían existir, qué elementos podría contener este dashboard, ¿cierto?, para mejorar la gestión de su establecimiento, ¿cierto?, su compañía. Y en base a todas estas preguntas, ¿cierto?, a toda esta participación, se inició el desarrollo, ¿cierto?, de este dashboard. Entre las preguntas que ellos indicaban es que querían saber, ¿cierto?, si tenían o no anexada la RCA, si eran parte, ¿cierto?, de una comuna que está en algún plan, ¿cierto?, de descontaminación ambiental, ¿cierto?, los datos fundamentales del establecimiento. Esto dentro de ventanilla única. Cuando un encargado de establecimiento, ¿cierto?, ingresa al sistema de ventanilla única, en la sección de establecimientos ellos pueden ver esta información, ¿ok? No, me salté esa slide, pero eso tienen que tenerlo en mente ahí, pensando principalmente quizás en Carlos, que no ha visto el sistema por dentro. Algún día quizás le vamos a mostrar esto, quizás que es bien interesante verlo, que como un establecimiento, ¿cierto?, al momento de ingresar administrativamente, ¿cierto?, y registrarse en el sistema, toda su información desde los códigos internacional industrial uniforme, ¿cierto?, root de la empresa, el nombre de la empresa, el representante legal, quién es el encargado de establecimiento, la dirección específica, ¿cierto?, y la geolocalización de este establecimiento, ¿cierto?, quedan sistematizadas de forma individual en el sistema ventanilla única, lo que de alguna forma, como mencionaba Marco, evita la duplicidad con respecto a este registro, y nosotros sabemos específicamente dónde se genera la emisión, la transferencia, ¿cierto?, la generación de residuos. ¿Qué nos decían en esta encuesta que mostramos anteriormente? Querían saber más o menos cuáles eran las temporalidades de los distintos reportes que venían en los sistemas sectoriales. Entonces el dashboard va a contener, ¿cierto?, por así decirlo, un contador a la inversa, ¿cierto?, cuántos días nos faltan para esos cumplimientos normativos. Y obviamente son elementos que se empiezan a agregar en la sección de establecimiento, ¿cierto?, para el encargado de establecimiento, y la idea también que lo agregue y que lo pueda ver, ¿cierto?, el representante legal, con la lógica, ¿cierto?, de que ellos hagan gestión y puedan de alguna forma profundizar en el cumplimiento normativo. Este dashboard, ¿cierto?, va a tener la información del establecimiento, que es lo que les estoy mostrando acá. Ellos pueden también solicitar editar información y bajar un certificado de vigencia de estos establecimientos dentro del sistema de ventanilla única. Hay una sección de estadística, de indicadores de gestión, indicadores de operación, indicadores de desempeño, que es lo que mencionaba Marcos, que podría ser bien interesante. Si nosotros ingresamos ciertas estadísticas, podríamos ver un set, ¿cierto?, de la emisión al agua, emisión al aire de residuos que ha declarado este establecimiento, ¿cierto?, donde él, ¿cierto?, va a poder ver las declaraciones que ha hecho en el tiempo. Este es un ejemplo del dashboard, ¿cierto? Y puede compararse, ¿cierto?, con respecto a la comuna, a un promedio nacional o a un promedio regional, ¿cierto? O por rubro, ¿cierto?, de acuerdo a su SIU, en relación a la declaración. Aquí vemos que este establecimiento es un gran generador de emisiones al aire, por lo tanto está sobre ciertos promedios. Esto es en el caso hipotético, ¿ah? Todavía no están todos los datos cargados, pero de alguna forma uno va a poder ver como encargado de establecimiento, como representante legal, la variación respecto, ¿cierto?, a la generación o emisión, en este caso al aire, a modo total, ¿cierto?, de toneladas. Y en el caso de ciertos contaminantes, ¿cierto?, yo puedo ir cliqueando. Aquí yo destaqué específicamente el material particulado 10, ¿cierto? Y cómo este establecimiento está, ¿cierto?, en el año 2015 por sobre los promedios del rubro, obviamente el promedio nacional y el promedio regional, pero en otros años obviamente es mucho menor respecto a esos promedios, y quizá en otros periodos de tiempo no declaró. Entonces la idea es que ellos puedan ir viendo, cómo me encuentro yo y cómo me puedo ir comparando, y cómo esto de alguna forma me ayuda a mejorar mi desempeño ambiental, que es un elemento que no es menor con respecto, ¿cierto?, a lo que buscamos. Entonces esto fue uno de nuestros grandes sueños que teníamos hace mucho tiempo en el registro de emisiones, cómo esta información en el tiempo ya podíamos darle cierto valor, y que el encargado de establecimiento y que el representante legal podrían de alguna forma mejorar ciertos aspectos en la gestión, ¿cierto?, ambiental de su establecimiento. Aquí vemos, por ejemplo, este establecimiento es del rubro minería, entonces se nos va a escapar en varios aspectos en relación a emisiones, porque son significativas. Chile se destaca en ciertos rubros por ser los mayores productores de ciertas cosas, pero también tiene ciertos bemoles negativos en algunos aspectos, ciertos ambientales, que es la sobregeneración o la gran generación de ciertas emisiones. Y aquí vemos también en material particulado, ¿cierto?, cómo este establecimiento
ha ido bajando significativamente, por ejemplo, el promedio de por rubro, y ellos de alguna forma también van equilibradamente bajando, ¿cierto? Estas emisiones sí fueron significativas en los primeros años, pero muchas veces se tendió a ajustar. Entonces aquí vemos también cómo ellos pueden ir verificando aquello. Ahora, si lo vamos a la gestión de residuos, se puede dar que un establecimiento sea muy significativo en emisión al aire y sea muy poco significativo en generación de residuos, y a la inversa. Entonces ellos pueden ir viendo, mira, estamos muy por debajo de esto, estamos en una muy buena gestión, ¿cómo podemos mejorar aquello? Estamos bien con respecto a los promedios nacionales, pero sabéis que el rubro ha disminuido mucho más que nosotros. Entonces, esas situaciones que ellos pueden de alguna forma ir comparando, ¿cierto?, con estos promedios. La gestión, en el caso del SINAER, recordar, ¿cierto?, que nosotros usamos el listado europeo de residuos, que lo ajustamos un poco a la realidad chilena y vamos adoptando esta clasificación, y de alguna forma ellos pueden ver, ¿cierto?, respecto a qué tipo de residuos ellos son los mayores generadores. Entonces, el DAX, por cierto, a nivel de estadística, los va a ir mostrando todo este nivel de información, ¿cierto? Y aquí una sección bastante interesante que, como bien comentaba el Marco, nosotros también tenemos el sistema de desempeño ambiental empresarial, ¿cierto?, que nace de los formularios de producción y gasto en protección ambiental que están incorporados en el reglamento del registro de emisiones, y que nos permite, ¿cierto?, a cierto grupo de establecimientos que están de ciertas actividades económicas, que son las actividades de mayor significancia a nivel productivo, ¿cierto?, y económico del país. Ellos tienen que declarar este sistema de desempeño ambiental empresarial, donde les pedimos, ¿cierto?, información como el consumo de agua, los consumos de energía, los consumos de combustible, ¿cierto? Y ciertos datos que son significativos para construir indicadores de desempeño ambiental. Y aquí ellos pueden ir viendo ya, respecto a sus propias declaraciones, cómo va a ir variando su información. Entonces, eso puede ser bastante interesante. Lo mismo, ¿cierto?, la emisión al aire versus, por ejemplo, un gasto en protección ambiental. Cómo el gasto en protección ambiental puede ser significativo en relación a mis emisiones. Por ejemplo, un establecimiento que antes tenía una chimenea que lanzaba directamente, ¿cierto?, todos sus gases a través de esta chimenea sin ningún sistema de abatimiento o control de gases, puede cambiar significativamente esa realidad. Y aquí quizás nos encontramos frente a esa situación. Quizás una empresa costo-beneficio, no voy a invertir nada en sistemas de abatimiento, en control de contaminantes, y claro, estoy dentro de los mayores quizás emisores, pero si hago quizás una inversión en gasto de protección ambiental, como esto puede disminuir significativamente esa emisión. Y así, por ejemplo, vemos acá cómo se relacionan, ¿cierto?, emisión al agua versus esos gastos y gestión de residuos. En Chile hay empresas que hacen grandes esfuerzos en gestión de limitar, ¿cierto?, los impactos en ciertos medios, y otras empresas de ciertos rubros que realmente en el tiempo no hacen grandes variaciones. Y aquí vamos a ir poder ver de una forma significativa cada encargado, cada representante legal y nosotros mismos también como autoridad, estas variaciones en el tiempo y estas comparaciones. Así que eso más o menos es lo que estamos trabajando. Este es el dashboard, ¿cierto? Tiene bastantes secciones y se pueden ir viendo estas secciones, ¿cierto? Que les vamos a compartir ya cuando esté en productivo, que esperamos ocurra, ¿cierto?, dentro del próximo mes a más tardar, para que podamos tener, ¿cierto?, ya en calor, por así decirlo, ya en productivo, todos los encargados podrían ver y gestionar, ¿cierto?, su información. Ahora, nosotros, ¿cierto?, estamos a cargo del Sistema Nacional de Declaración de Residuos No Peligrosos sin haber trazabilidad. Actualmente este sistema permite, ¿cierto?, a los generadores de más de 12 toneladas al año de residuos, ¿cierto?, no sometido a algún reglamento específico, residuos no peligrosos, no sometido a algún reglamento específico, ¿cierto?, de declarar mensualmente y anualmente en el mes de marzo, ¿cierto? Entonces están todos los generadores industriales, los comerciales y obviamente las personas comunes, ¿cierto? Bueno, pensemos en los municipios, y ellos realizan su gestión a través, ¿cierto?, de enviar residuos a la instalación de recepción y almacenamiento de residuos, ¿cierto? Pensemos un símil punto limpio, un centro de acopio, o directamente a un valorizador o a disposición final. El sistema SINAER actual permite, ¿cierto?, esa información de todos los sujetos que cumplan con estas obligaciones, ¿cierto?, generen más de 12 toneladas o reciban más de 12 toneladas, ¿cierto? Pero el transportista de residuos de alguna forma, o los recicladores base que no estén regulados, quedan invisibilizados. Ellos no pueden ingresar al SINAER porque declaran los generadores, declaran, ¿cierto?, los IRAR y declaran los destinatarios finales, ¿cierto?, ya sea valorización o eliminación. Entonces, vemos que hay una necesidad claramente de incluir al gestor. ¿Y quiénes son los gestores, cierto? Es cualquier persona natural, según indica la ley 20.920, la ley REP,
cualquier persona natural o jurídica, ¿cierto?, pública o privada que realiza alguna operación de manejo de residuos y que se encuentra autorizada y registrada en conformidad a la normativa vigente. Y ahí tenemos claramente los transportistas, que son gestores, porque realizan alguna acción de manejo de residuos, ¿cierto? Obviamente ya tenemos los destinatarios, los valorizadores y las instalaciones, y los recicladores de base, que de alguna forma principalmente hay una informalidad en este sector, pero también son gestores de residuos. Entonces, aquí vamos a hacer un esfuerzo, ¿cierto?, para poder integrar estos actores, ¿cierto?, como gestores de residuos y de alguna forma potenciar, ¿cierto?, su cumplimiento a nivel de la ley de responsabilidad extendida al productor, ¿cierto?, la lógica de circularidad en la gestión de residuos, ¿cierto? Hay bastantes complejidades, que no le puse todas las variables que pueden ver, pero todas las líneas se cruzan, hay muchas líneas intermitentes entre cada actor. Entonces, principalmente vamos a agregar ahora estos actores, que puede que no sea fácil, nada es fácil en la gestión de residuos, hemos ido mejorando la información en el tiempo desde que se inició la implementación del Sistema Nacional de Declaración de Residuos SINADER en el año 2015, y el año 2020 hicimos un refresh de la plataforma, ¿cierto? Toda una marcha blanca el año pasado para ajustar este sistema con mucho esfuerzo del departamento, con mucho esfuerzo a las colegas, y aquí está presente Claudia Gajardo, que trabaja significativamente y con mucho corazón en esta área. Entonces tenemos mucho trabajo por detrás y esperamos, ¿cierto?, poder realizar estas modificaciones, estos ajustes al sistema. A modo general también estamos trabajando, ¿cierto?, en el trabajo que lidera Juan Luis Pizarro, en la modificación del reglamento REDSEC. Hay un equipo interno del Ministerio de Medio Ambiente que está ahí colaborando en forma específica con este trabajo, principalmente porque la ley marco de cambio climático establece, ¿cierto?, que el registro de emisiones, ¿cierto?, y transferencia de contaminantes, ¿cierto?, los establecimientos que estén obligados a declarar a través del sistema de ventanilla única del REDSEC, ¿cierto?, deberán reportar anualmente las emisiones de gases de efecto invernadero y forzantes climáticos de vida corta que generen. Entonces, el reglamento especificará el alcance de las fuentes y emisiones que serán reportadas. Entonces, estamos trabajando fuertemente en aquello. Yo creo que en otra futura reunión vamos a presentar ahí, Juan Luis, quizás le vamos a pedir que presente todo este avance, todo este trabajo, que no es menor y que claramente va a potenciar, ¿cierto?, el cumplimiento de Chile con respecto a esto, y de alguna forma ya cada establecimiento va a poder reportar de forma significativa, ¿cierto?, las fuentes con aspectos y procesos que antes quizás no teníamos en los otros sistemas de declaración. Entonces, igual es un trabajo que se inició ya de forma sistemática y que está liderando ahí nuestro colega. El año pasado tuvimos una auditoría de Contraloría Interna respecto a los sistemas de ventanilla única, y uno de los elementos que nos pidió, ¿cierto?, era formalizar un procedimiento interno que nosotros teníamos, que era de validar la integridad de la información recepcionada por el REDSEC. Entonces realizamos ese ajuste, por así decirlo, de formalizar o oficializar un documento que nosotros internamente gestionábamos, y de alguna forma damos cumplimiento, ¿cierto?, a la obligación que establece el Decreto Supremo número 1 en relación, ¿cierto?, a toda la información que recibimos de los distintos enlaces del REDSEC durante el mes de mayo, ¿cierto?, de la información que debemos, ¿cierto?, cargar en nuestros sistemas para cumplir, por ejemplo, con todas las obligaciones de acceso a información que principalmente nos llegan y que nosotros debemos cumplir por default, ¿cierto?, en nuestro portal de REDSEC. Entonces también aprovecho esta instancia de recordarle a todos nuestros enlaces que por favor, ¿cierto?, nos entreguen la carga de información. Nosotros durante este año siempre cargamos la información, ¿cierto?, durante el segundo semestre, pero hacemos todo un proceso de revisión, carga, ¿cierto?, y validación de la información y consistencia, principalmente, y completitud de nuestras bases de datos, para que esto de alguna forma sea correctamente reportado, ¿cierto?, y visibilizado por la ciudadanía. En forma sencilla, ¿cierto? Es un proceso de validación, de revisión de los procesos. Se entiende que en cada sistema sectorial ocurren procesos de declaración o reporte, nos llega la información, ¿cierto?, de los enlaces, nosotros procedemos, ¿cierto?, a una revisión de esta carga, si está adecuada, si es correcta, si no hay una observación, si hay un dato fuera de outlier, ¿cierto?, atípico, lo consultamos, ¿cierto? Hacemos una segunda verificación y vemos, ¿cierto?, que este proceso finalice. Entonces, de forma sencilla, nosotros generamos un procedimiento respecto a aquello, que lo vamos a compartir con nuestro enlace, con nuestro responsable de carga de datos. Aquí simplemente le estamos dando como el titular de esta oficialización respecto a ese procedimiento, para no extendernos más en los horarios y dar más espacio a la ronda de preguntas. Estamos trabajando igual el concepto de consumo industrial con nuestros colegas de economía ambiental en forma
específica, ¿cierto? Este es un nuevo rol que quizás posiblemente llegue a impactar de alguna forma nuestro sistema, pero tienen que entender, ¿cierto?, que el consumidor industrial es cualquier establecimiento que de alguna forma genera cierto tipo de residuos. Eso va a estar determinado, ¿cierto?, por la OGUC, por la Ordenanza General, ¿cierto?, que estamos a la espera que salga publicada, pero que de alguna forma ya va a ordenar quiénes van a ser consumidor industrial, y durante el mes de junio, ¿cierto?, también hay un cumplimiento normativo con respecto a aquello en el sistema REP, que implica, ¿cierto?, que quienes van a considerarse consumidores industriales tienen que informar cómo van a reportar en los distintos sistemas. Entonces estamos trabajando ahí con nuestros colegas, que yo creo que en una próxima también reunión le vamos a pedir a nuestra colega Jimena, que debe estar por ahí la Jime, nos explique un poco más este trabajo, que igual es significativo, y vamos a ver, ¿cierto?, los impactos a nivel de nuestro sistema. Finalmente, esto simplemente en conversación, licitamos, ¿cierto?, a principios de año el soporte y mantención de nuestro sistema que administra el registro de emisiones. Ahí está el Sistema Nacional de Declaración de Residuos No Peligrosos SINADER, está el Registro Único de Emisión Atmosférica, el RFP, lo que mencionó Marcos, tenemos el Sistema de Desempeño Ambiental Empresarial, la Declaración Jurada Anual del Registro de Emisiones y el Nodo Central de REDC. Son como 5 macrosistemas que nosotros administramos y que nos permiten, ¿cierto?, darle soporte a toda la gama de usuarios, ¿cierto?, a toda la información que después nosotros publicamos en nuestros portales, ¿cierto? El año pasado también actualizamos con los colegas de información, ¿cierto?, de tecnología de la información, nuestros portales de acceso, la carátula, ¿cierto?, que ven los usuarios al ingresar a ventanilla única, y el portal de RADC, ¿cierto? Y por detrás nosotros con nuestro equipo interno, ¿cierto?, trabajamos en todos nuestros sistemas que tienen cierto nivel de complejidad. Luis, apagaste el micrófono. Se te pasó a llevar el micrófono. ¿Cuánto me dejaron de escuchar? Recién. Recién, ya. Entonces, esta última estimación, ¿cierto?, de fuentes no puntuales, fuentes móviles de transporte en ruta, que ahí nos apoya, ¿cierto?, Sectra, permanentemente en el tiempo, y hacemos la estimación, ¿cierto?, de las principales ciudades del país con respecto a las emisiones atmosféricas de transporte en ruta, y obviamente son trabajos que lidera ahí nuestro colega Matías Vergara, ¿cierto?, con apoyo de Eduardo Caguanave, ¿cierto?, que son miembros del equipo. Así que todas estas licitaciones y estas consultorías van a estar en nuestro quehacer, ¿cierto?, durante el presente año. Así que eso les quería presentar a modo bien general. Espero que haya sido interesante. Ahora vamos a abrir el espacio ronda de preguntas, ¿cierto? Ahí pido a Carlos de Miguel, ¿cierto? Marcos, que estén atentos. No sé si voy a dar un tiempo, ¿cierto? Alguien quiera levantar la mano ahí en la sección de reacciones del Teams. Permite, ¿cierto?, levantar la mano. Ahí Paulina Riquelme, querida, te escuchamos. Hola, buenos días. Muchas gracias por la excelente presentación. Lo agradezco. Yo soy una de las antiguas acá en el Grupo Nacional Coordinador, así que muchas gracias por esto. Muy agradecida por las 2 presentaciones también y por toda la información. Y yo quería hacer una consulta con respecto a estas mejoras que se están planteando ya en el dashboard del REDC, y especialmente al tema de la estadística, y consultar si cuando hablamos de la reportabilidad de las emisiones al aire, esto que se carga por parte de las unidades productivas, ¿son emisiones monitoreadas o son cálculos con factores de emisión? En el caso de aire. En el caso de aire, sí. Sí, hay de las 2 tipos, querida Paulina, porque el registro Ya. único de emisión atmosférica, ahí RUEA, que también están las capacitaciones en el portal de ventanilla única, tiene los 2 flujos. Lo que hace el RFP, el registro de fuente y proceso, ¿cierto?, es registrar una fuente, por ejemplo, un grupo electrógeno, una caldera, ¿cierto?, un horno, etcétera. Y el RUEA lo que hace son los cálculos, ¿cierto?, mediante el uso de esta guía metodológica de factores de emisión, de esa estimación de emisiones. Pero también lo que ocurre en el RUEA, que también tiene estimaciones mejoradas, que provienen de otros sistemas, por ejemplo, de la superintendencia, cuando ellos miden y verifican estas unidades, ¿cierto?, porque tienen que pagar impuestos verdes, porque tienen una obligación específica de RCA, ellos también capturan esa información. Los informes de monitoreo que suben por el sistema del sistema de seguimiento de la RCA. Sí, entonces esos también llegan a nosotros, y esos establecimientos, que no son obviamente muchos, tienen esas estimaciones mejoradas o esas mediciones
específica. Entonces también se carga en el registro de emisiones y ellos también, ¿cierto?, pueden ver esa información. Entonces tenemos esas dos fuentes de información. Obviamente una panadería que tiene que reportar un grupo de estrógeno o un horno no va a estar con una medición, pero sí va a estar la estimación respecto al factor de emisión que están en esta guía metodológica. Así que tenemos esas dos grandes fuentes de información que son parte también de esto. Pero consulta, ¿y un titular de una fuente emisora, si tiene los datos de las emisiones por chimenea, tiene la oportunidad de subir eso o necesariamente tiene que subir los inputs para el cálculo de las emisiones en base En a el factores? caso del registro único de emisión atmosférica, que nos fuimos ya a un tema sectorial, ahí no sé si Juan Luis quizás puede decir que está por aquí, dar una respuesta más específica aún, pero eso, ahí está Juan Luis, es que aquí tenemos a nuestro encargado del registro único, yo creo que él te puede dar una respuesta mucho más detallada que yo. Juan. Hola, sí. Bueno, buenos días a todos. Sí, respondiendo cortito, sí, está la declaración normativa, pero el sistema también les da alguna opción para reportar mediciones en el caso que tengan, para perfeccionar la estimación. Ese es como el margen que le da. Es como más voluntario y nosotros tomamos un posterior análisis, revisamos lo que se ha deportado por estimación, por lo que está en medición y lo porque viene de otro sistema y hacemos como un cruce para ir asignando el de mejor calidad en cuanto a metodología de estimación. Ese es como el ejercicio que se hace. Pero si tiene cuenta, por ejemplo, con una medición, un muestreo de medición, lo puede cargar al sistema. Y nosotros lo revisamos. Esa es la opción que se da. Tiene la opción el sistema para que lo reporte. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Paulina, muchas gracias, Juan Luis. ¿Y tienen una hoja de ruta, de plazos para la implementación de todos estos cambios? De lo del dashboard, el dashboard va a estar dentro del próximo mes en productivo. Así que eso va es corto tiempo, porque es un anhelo que teníamos del año pasado con respecto a poder tener esta información a disponibilidad, ¿cierto?, de los encargados de establecimiento y los representantes legales para que ellos mejoren su gestión ambiental dentro de cada establecimiento. Así que un trabajo no menor en el sentido de estabilizar nuestras bases de datos, ¿cierto?, manejarla a nivel de cada usuario y que ellos puedan ir revisando y gestionando aquello. Ahí Rodrigo levanto la mano para la pregunta. Muchas Rodrigo. gracias por la respuesta. Gracias, Paulina. Sí, gracias Luis. Muy buena la presentación de Marco, tuya, les agradezco. Yo tengo una pregunta para Carlos. Pensando, Carlos, en la necesidad de ir instalando capacidades a nivel regional, en sistemas de información que permitan justamente tomar decisiones sobre evidencia y todo lo que tú muy bien presentaste. ¿Qué rol piensas tú que podría tener el RETSE chileno y mediado tal vez por CEPAL en facilitar esos procesos de creación de instalación? ¿Ustedes están pensando en algo o piensas que podría ser interesante pensando en este rol, digamos, que tiene destacado México y Chile respecto a estos sistemas? ¿Cómo lo ves tú? Sí, mira, varias cosas. Los sistemas de información ambiental tipo SINIA son un paraguas un poco más amplio que el RETSE, que es un poco más específico. Con respecto al sistema de información ambiental, de hecho, ahora mismo estamos trabajando con varios países del Caribe, con 4 países que ya son parte y 2 signatarios de la Organización de Estados del Este del Caribe, para desarrollarles sistemas de información ambiental, porque de los 6 solo uno tiene el sistema de información ambiental. Y ahí estamos trabajando con la Organización de Estados del Este del Caribe y apoyándolos técnicamente con nuestra división de estadísticas, tanto la de la CEPAL como la de la sede de Nueva York. Entonces ya en eso se está trabajando con algunos países, pero con el tema de RETSE más específico realmente, y esto es algo que en la fase de negociación ya se estaba germinando cuando Chile la estaba liderando, de hacer cooperación triangular, precisamente con Chile y México como puntas de lanza regional, y algunos otros países europeos, para conjuntamente poder desarrollar estos sistemas en otros países. Particularmente, eso va a ser muy necesario, pero esos van a tener alguna iniciativa o algún interés particular, que pueden ser los casos de Costa Rica y Colombia, que son signatarios, no son parte todavía, pero en los países parte
porque esos tienen, digamos, al entrar en la OCDE van a tener que avanzar en eso, pero hay otros países parte donde creo que es fundamental que se desarrollen estos sistemas. Véase Argentina, por ejemplo, país vecino. Y creo que la iniciativa chilena es muy buena. Tal vez Marco me hizo gracia con ese análisis de todo lo que queda por hacer, bastante ambicioso. En nuestros análisis Chile está bastante sobrado en cumplimiento de Escazú en comparación con lo que tenemos en el resto de la región. Entonces, ahí en el término de registros de emisiones hay que ir paso a paso. Chile tiene muchas conexiones del registro con muchas otras cosas que en algunos otros países que tienen registro no son tan amplias, lo que es muy interesante de la experiencia chilena, pero en otros países hay que partir con el desarrollo de la parte primaria de registros, que es el registro base de las emisiones de las principales fuentes de contaminantes, normalmente industriales, mineras, y a partir de ahí ir construyendo. Así que efectivamente sí veo a Chile como un actor esencial en esto, en la cooperación triangular. Y además hay algunas otras cosas que sí me gustaría hacer con Chile, pero que yo creo que todavía los otros países de la región están un poco lejanas. Y es esas conexiones hechas con el tema de residuos y las leyes REP. Creo que eso es muy interesante y con eso podemos avanzar. Y lo digo porque en realidad yo llevo varias cosas, no solo el acuerdo de Escazú, llevo también lo de economía circular y otras en la CEPAL. Y también algo que puede ser interesante, que es ese avance que estáis haciendo de desempeño ambiental empresarial y ver cómo eso nos puede llegar a ayudar a algún tipo de, o reforzar los sistemas de sellos o certificaciones o que haya alguna correlación ahí, porque digamos, el sector industrial, además de reportar, es bueno beneficiar a aquellos que lo hacen bien o señalarlos. Y por tanto, ahí estaba viendo que en algún momento tenemos que sentarnos a hablar de estas cosas, porque me gustó mucho esa mención a desempeño ambiental empresarial, que esa sí no la conocía. Y como hay ahí también en Escazú alguna provisión para la generación de información del sector privado y que permita dar características a los consumidores, puede ser también una iniciativa muy interesante para exportar a otros países. Y para concluir, yo diría que lo más importante de Chile respecto a registros de emisiones y transferencia de contaminantes en relación a la región es mostrar que no hay que tenerles miedo a los registros de emisiones y transferencia de contaminantes, porque realmente, bueno, la experiencia chilena probablemente lo puede mostrar en su fase inicial, como pasa con otras cosas en términos ambientales, muchas veces el sector reportador le tiene cierta reactividad a los registros de emisiones y transferencia de contaminantes. Entonces ahí trabajar con la utilidad de estos registros también para el sector privado puede ser una cosa que podemos trabajar conjuntamente para lograr que no solo se produzca el registro, sino que sea aceptado y no se vea como algo reactivo, ¿no? Particularmente en aquellos países que no están en la OCDE y por tanto no tienen esa obligatoriedad. Perfecto, gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias, Carlos de Miguel. No sé si alguien más puede hacer alguna consulta, alguna pregunta. Estamos en la sección de rondas de preguntas, ¿cierto? Previo al finalizar, ¿cierto? Esta reunión. Ahí tengo una pregunta. Daniela Fredes, DGA, y después María Luz Vázquez. Daniela, querida, te escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿te escucho? Ya, mi pregunta es para Luis Tapia, que en algún momento creo que fue el que mostró unos gráficos de emisiones respecto al gasto. Sí, lo que pasa es que estoy mirando la foto porque la copié. No alcancé a entender, o si comentó, puede ser que no haya escuchado nomás, alguna descripción del gráfico que muestra las emisiones al agua. Versus GPA, versus el gasto, porque no sé si me la perdí o no me la perdí, si me lo pudiera aclarar, si hay alguna información o actualización al respecto. Eso.
Gracias. Daniela, ahí estoy mostrando consumo. Ya. Pero tú estás hablando de GPA, ¿cierto? No, emisiones, sí. Emisiones al agua versus GPA. Ese, lo pasaste. Sí, Lo pasaste, sí, parece. es que aquí no había ninguna emisión en este establecimiento. Por eso quizás no lo expliqué. Ya. Pero obviamente lo que va a Ya. ocurrir acá es que va a mostrarse, por ejemplo, emisión al agua, y lo que hace esta sección del dashboard va a empezar a comparar los promedios comunales, ¿cierto? O del rubro versus el establecimiento. Entonces él va a tener, ¿cierto? De alguna forma el establecimiento de poder ver y comparar con respecto a su rubro o a su región. Ahí va a depender de las cantidades de establecimientos, ¿cierto? Que estén reportando esa información. ¿Ok? Más Ya, que nada eso, María. Y no tiene que ver que, perdona lo ñoño de la pregunta, pero Dale. tiene que ver con que en el gráfico abajo dice emisiones totales de aire. No, es que esto es Quizá el cambio de nombre nomás. No, sí, porque este solamente es como la maqueta que estamos armando. Así que no te quedes Ya, con esos perdón. nombres de forma específica, no Ya, va perfecto. a haber una correlación con respecto a otro, sino que simplemente va a Ya. estar ahí la emisión al agua que él va a reportar Ya. porque justo en el formulario de producción y gasto en protección ambiental, en el sistema DAE, uno reporta, por ejemplo, consumo de agua tratada, y uno tiene esos campos de información, entonces uno puede ver, ¿qué estoy haciendo en gasto de protección ambiental? Y me pregunta, ¿yo estoy haciendo algún tipo de tratamiento de agua tratada? Y puedo poner sí. Mira, Y estoy abatiendo tal contaminante, por ejemplo. Y eso sí, se va a mira, empezar a comparar en para el tiempo. cerrar mi pregunta, porque no tengo más preguntas, lo pregunto porque la DGA, el departamento que yo represento, que es Conservación y Protección de Recursos Hídricos, es el punto focal global del ODS 6. Y uno de los indicadores que nosotros no hemos podido avanzar mucho, porque en realidad principalmente por falta de horas hombres, básicamente porque la información está, es en el 631, que es descargas a cuerpos naturales. Por supuesto, se mide en porcentaje de tratamiento, entonces esta información es muy valiosa para poder construir los indicadores y su reporte. Por eso quería manifestar mi interés en esto también y para enlazarlo con esta labor que tenemos. Pero me quedó súper claro, o sea, es una herramienta que vamos a poder utilizar. Sí, ahí podríamos conversar quizás después, Daniela, específicamente en relación a cómo nos llega esa información y cómo esta va a ser parte de los indicadores y cómo funciona a nivel de establecimiento. Así que lo noto y ahí te pido que me molestes con un correo. Los tiempos son acotados para todos nosotros, pero estamos ahí cumpliendo. Así te agradezco mucho tu pregunta, querida. Ya, muchas gracias. Gracias. Ahí pasamos a María de la Luz Vázquez, también una histórica. Hola, querida, buenas. Efectivamente, desde muchos años, del 2003, desde que partió esto. Sí. Así que, bueno, felicitarlos, realmente súper buenas las presentaciones, felicitarlos a todos. Y dos cositas. Una, quería saber cuáles forzantes climáticos de vida corta van a tener que ser reportados y si en alguna parte hoy día se reportan o solamente los tenemos como declaración en algunos documentos. Ahí no Y lo sé otro, si perdón, y lo otro es que a ver si nos van a mandar las presentaciones, se los agradecería. Sí, ahí le voy a pedir a todos los presentadores que me envíen su presentación. Nosotros vamos a enviar el acta con las presentaciones, así que a todos los participantes les va a llegar esta información, ¿cierto? Las presentaciones en PDF y el acta específica de lo que hemos tratado, ¿cierto? Con la sección de preguntas respectivas, ¿cierto? Ahí no sé si pedirle apoyo a Marcos o a Juan Luis, quizás en forma específica, una respuesta más formal con respecto a la pregunta que hace en relación a los gases de vida corta, que creo que sea interesante mejor una respuesta más oficial, porque estamos trabajando esto recién, María de la Luz, así que es algo que estamos recién viendo y ahí vamos a establecer, yo creo, ciertos criterios. Marcos, no sé si estás ahí. Estoy buscando el documento que ya, hice en su momento. Perfecto, sí, porque hay algo muy específico ahí. Yo no tengo nada a la mano, así que tendría que googlear. Acá lo tengo. María de la Luz, ¿los de vida corta son metano, carbono negro o son no troposférico, hidrofluorocarbonos? Ya, muchas gracias. Ok.
Y respondiendo a lo mismo, creo que nos están consultando de forma específica en algún sistema, por lo tanto esto va a dar espacio, ¿cierto? Quizás a que se desarrolle un sistema de reporte respecto a aquellos, ¿ok? Lo mismo para procesos que no están, ¿cierto? De ciertas fuentes que no existen actualmente quizás en el Registro Único de Emisión Atmosférica, ¿cierto? Y tampoco en el RFP. Ahí Eduardo Caguaná yo creo que quiere complementar, ¿o no? Sí, estamos con las personas de cambio climático, en HFC por lo menos, estamos conversando para integrar un módulo en la declaración para poder que los usuarios puedan declarar HFC. Dentro de lo que es lo que habló Marcos, la nueva normativa del decreto. Así que sí, está ahí en el panorama, tenemos en el panorama estos contaminantes, pero por el momento no se están registrando. Están reportando. Ya. Ajá. Sí. Muchas gracias. Gracias María de la Luz, un gusto tenerte acá. Gracias Eduardo igual. Lorena, querida Lorena, tienes una pregunta y nuestra colega Lorena Riesco. Hola, buenos días. Buen día, querida. Me quedé con una duda con la presentación, con una lámina de la presentación de Carlos de Miguel, una que dice ¿Ya? artículos 5 y 6, acceso a la información. Esa, ¿esto que aparece acá es para los países que están adheridos al Escazú o es lo que está en este minuto, lo que debería existir en este minuto o va a ser a futuro con el Escazú? Esa es mi duda. Donde dice transparencia pasiva y transparencia activa. Sí. El acuerdo de Escazú, bueno, tiene una serie de articulados. Tiene uno que tiene que ver con la accesibilidad a la información. Eso tiene que ver mucho con las leyes de acceso a la información que tienen distintos países, incluido Chile. Y otro tiene que ver con generación y divulgación de información. El primero tiene que ver con que el primero de los artículos lo que pone son las condiciones para la entrega de la información y las condiciones para la restricción de la entrega de la información. Y obviamente tutela la mayor transparencia posible y acceso a la información, un poco en línea con la iniciativa de gobierno abierto y otras, pero en línea con la legislación chilena, por cierto. El otro artículo tiene que ver con la generación de información y eso tenía mucho que ver con el hecho de que pues la realidad regional donde se puede garantizar el acceso a la información, pero luego no tenemos información que mostrar. Y entonces ese artículo está dedicado básicamente al desarrollo de información ambiental. Y entonces en ese artículo, en ese segundo artículo, precisamente lo que está, uno de los párrafos, lo que desarrolla es la intención de que los países generen sistemas de registro de emisiones y transferencia de contaminantes, entre otras cosas. También tiene otro párrafo sobre el desarrollo de sistemas de información ambiental y sus características y contenidos. Tiene otro párrafo para el desarrollo y publicación de estados del medio ambiente, como también hacía Chile con sistemas periódicos. Así que básicamente lo que recoge son los elementos centrales para el desarrollo de información. Entonces, esos son los dos artículos. Respecto de la obligatoriedad, obviamente cualquier tratado vinculante ejerce su obligatoriedad sobre los países parte. Chile todavía no es país parte hasta que se adhiera. Entonces, ahora los países que ya ratificaron o se adhirieron tienen que trabajar en el cumplimiento. Ahora, el trabajo en el cumplimiento en el Acuerdo de Escazú, como en cualquier acuerdo multilateral ambiental, se suele hacer sobre la base del fortalecimiento de capacidades y del apoyo a los países para avanzar y el compromiso político por avanzar. Entonces, eso es más o menos la situación y en el caso de Chile, cuando adhiera, obviamente, debiera trabajar por el cumplimiento de todo el articulado del Acuerdo de Escazú. Ya, ok. Muchas gracias. Gracias Lorena y gracias Carlos. No sé si hay más preguntas, creo que no. Entonces quizás por honor al tiempo ahí, Marco, te dejo para el cierre agradeciendo personalmente a Carlos por sus palabras y su presentación. Así que Marco. Sí, muchas gracias a todos y todos por esta excelente reunión, en especial a Carlos de Miguel. Ahí también voy a dejar invitado a Carlos
si podemos organizar algo con los países de la región para presentar el tema del dashboard, y tal vez ahí con Francisco Gaetani también de PENUMA. Yo creo que algo, como tú mismo lo mencionaste, interesante. Ya el sistema está finalizado, estamos en la marcha blanca, revisando algunos datos, así que yo creo, como señaló Luis, que en los próximos días lo vamos a poner en operación. Faltó mencionar también, tal vez para la próxima reunión, lo que tiene que ver también con el reporte de compuestos orgánicos volátiles, que también estamos trabajando en ese tema, principalmente en la zona de los planes de descontaminación, ¿no? Este fue un tema relevante en Puchuncaví y Quintero, así que ahí también hay algún desarrollo que creo que en parte este año y el próximo vamos también a compartir con todo el GNC, que es muy relevante. Yo, respecto a las consultas que se hicieron, quisiera compartir la página web del REDC para mostrarles dónde va a estar la información del GNC. Uno entra al redc.cl, ¿no? Y aquí sobre el REDC aparece GNC. Y si uno va al GNC, aparece, bueno, obviamente de qué se trata, los integrantes, y aparece la acta de acuerdo, ¿no? Y yo creo que ya reflejando la transparencia, voy a sugerir, ahí lo vamos a hablar con los colegas, de poner la grabación y las presentaciones. Entonces aquí va a aparecer la reunión, no sé, 44 que estamos hoy día, y van a poder aquí descargar entonces las presentaciones, el acta, de manera que todo, no solamente el GNC, sino que toda la ciudadanía tenga acceso a esta información que pensamos que es relevante para el país. Así que, sin más, quisiera agradecer la asistencia de cada uno de ustedes, que tengan una muy linda jornada. Y bueno, nos estamos viendo. Carlos, quedamos ahí de acuerdo, a tu disposición para todo lo que necesite ahí sepan. Así que muchas gracias, que tengan una linda jornada. Gracias, Luis. Leila también por la organización de la reunión. Que estén muy bien. Chao. Chao, gracias. Chao, chao, feliz día. Gracias. Chao. Chao. Que estén todos muy bien. Chao, chao. Luis, ahí te dejé un chat. Sí, hola. ¿Aquí? Sí, que una duda TI te las mando a ti por correo, como de la arquitectura y de proveedor. Ya, sí, perfecto. mándamela a mí. Ya, nos vemos, gracias, chao. Gracias, Nelson, un abrazo, que estés bien. Luis, ¿te quedas un momentito? ¿O Marco para ver Sí. qué vamos a hacer? Tenemos que salgan todos nuestros colegas ahí. Sí, claro. Rodrigo tuvo que retirarse antes, así que, pero estaba súper agradecido con la actividad. Le gustó mucho.